Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo quisiera enfatizar dos temas muy importantes que están en la opinión pública y que se refieren directamente a la Cámara de Diputados, porque son asuntos de fundamental importancia que no se puede, a través de los medios de comunicación, lograr el equilibrio. Le hemos llamado a todos los medios de comunicación que nos den espacios para explicar, y de cada 10, 1 es para nosotros y 9 para las derechas, 9 para puro ataque al gobierno y a nosotros. Por eso me interesa mucho hablar de nueva cuenta del tema del reto de la energía eléctrica. Para empezar, la energía es un derecho humano. ¿Quién puede vivir sin luz? Muchos, bueno, 4 o 5% del país no tiene electricidad. Este gobierno está llevando esa electricidad a las comunidades muy alejadas, pero es un derecho, es un servicio público estratégico, es vital tener electricidad. ¿Quién puede garantizar eso? ¿A quién obliga la Constitución a garantizarlo? Confiablemente, de calidad y sin falta cada segundo, al Estado. ¿Quién representa al Estado? Nuestro gobierno, nuestras instituciones. Lo que entonces busca la Secretaría de Energía y el SENACE es que no falte la electricidad a los 130 millones de mexicanas y mexicanos que habitamos este país, que no falte la electricidad a las industrias, al comercio, a la empresa. Ahorita están paradas, pero cuando se reactive, es decir, que la electricidad no falte. Ese es el objetivo que busca el acuerdo vertido por la SENACE. Se habla mucho de las plantas eólicas y solares y han dicho, nos critican, de que nosotros no queremos las energías limpias, no queremos la renovación y que nos vamos a ir para atrás. Falso de toda falsedad. En este momento no hay una sola empresa eólica o solar con contrato que no esté entrando a la red de transmisión eléctrica. Sin falta, todas se les compra la luz para pasarla por la red de transmisión. Pero actualmente bajó la demanda, hubo un freno económico y las zonas industriales, comerciales, turísticas, toda la economía está parada. Eso son grandes consumidores, es el mercado mayorista de la electricidad, paró. Entonces hay una caída en la demanda por electricidad y se complica la red de transmisión, la red eléctrica, porque el sistema eléctrico nacional es un sistema interconectado. Todo lo que pertenece al sistema influye, por un lado, pero tiene que ser balanceado. Tiene que haber balance entre la oferta y la demanda. Si bajó la demanda, se tienen que parar las plantas generadoras de electricidad, se apagan, se detienen. ¿Quién paró la electricidad? La CFE tiene que apagar sus plantas para equilibrar la oferta con la demanda, porque la electricidad no se puede guardar, no se puede almacenar. Si la CFE siguiera produciendo, ¿a dónde se va esa luz? No, la luz se transmite a través de la red de transmisión, de las líneas de transmisión. Si no hay suficiente demanda y no hay a quién mandarle esa luz, pues se apaga la planta generadora para equilibrar la oferta con la demanda. Pero esto complica muchas cosas, porque primero, los gobiernos anteriores, en particular Peña Nieto, estableció una regla fuera de ley, fuera de la Constitución, que le llaman orden de mérito. ¿Quién va a entrar a la red de transmisión? Dicen ellos, las más baratas. Entonces, primero entra Laguna Verde. Bueno, Laguna Verde,
que es energía nuclear, ella tiene que estar produciendo las 24 horas del día, los 365 días del año, y toda su electricidad entra primero a la red. Segundo, las eólicas y las solares. Vuelvo a decir, en ningún momento se les ha cancelado, suspendido, evitado entrar a la red. Todas están vendiendo la electricidad. 3, los productores independientes que venden electricidad a la CFE. Los productores independientes son empresas privadas, generadoras de electricidad, creadas por Ernesto Zedillo, que le venden su electricidad en su totalidad a la CFE, a precio caro, por cierto. Si la produjera la CFE saldría más barata, y los privados le venden no solamente con costos, sino también con su ganancia, la electricidad a la CFE. En cuarto lugar entran los productores privados, que son los grandes consumidores, los generadores de electricidad que le venden a los grandes consumidores. No es directa la venta, tiene que ser a través de la CFE. La comercialización está prohibida para los privados, y luego volveré a ese tema. Pero los productores privados fueron asegurada su venta a través de contratos a la CFE para surtir a los grandes consumidores. Y en quinto lugar entran las centrales de autoabasto. Esas las creó desde Carlos Salinas de Gortari en 1992, y Vicente Fox, cuando él llega, vuelve a renovar contratos y a hacer una bola de tarugadas que todavía hoy se arrastra con esos contratos que son verdaderamente una calamidad, y al ratito explico de eso. Entonces, estaba yo en que cayó la demanda, y los primeros que entran a la red son los privados. Estos 5, primero Laguna Verde, segundo eólicas, etc. Entraron los privados, y como bajó la demanda ya no entró la electricidad de la CFE. Entonces la CFE pierde por muchas vías. Pierde porque paró sus plantas generadoras, no vende electricidad. ¿A quién le vende la CFE su electricidad? Pues a todos nosotros. Esta luz que tenemos aquí, con la que ustedes nos están viendo, esa luz es privada en estos momentos. Toda es privada. CFE está parada. Entonces pierde la CFE recursos porque ya no genera electricidad. Pierde también porque no recibe recursos de transmisión. Ahí hay un pago que la CFE recibe por transmitir se llama porteo, por transportar la electricidad. Y tercero, pierde porque tiene que estar constantemente cuidando, pagando una electricidad extra por respaldar a las eólicas y las solares cuando ellas no están generando electricidad. Ahorita vuelvo a eso. Y también porque se disminuyeron los pagos de todo el mercado mayorista, que como su nombre lo dice, pues es el más jugoso, porque tienen tarifas más altas. Esas tarifas van conforme a la inflación, se van actualizando, y todo eso está parado en este momento. No hay pago de tarifas del mercado mayorista, hay pago de tarifas domiciliarias, pero las tarifas domiciliarias están subsidiadas. Ustedes dirán, oye, pero la electricidad está cara. Aún así está subsidiada en un 50%. Este año 2020 apartamos para el subsidio de las tarifas 72,000 millones de pesos que se le dan a la CFE para que no cobre el costo total de la tarifa, porque generar electricidad es cada vez más caro. Y luego entro al tema de las eólicas y las solares. Ellas son intermitentes. ¿Por qué intermitentes? Pues porque solamente están de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero si a las 2 de la tarde pasó una nube y pues la solar ya no transmitió
electricidad, ya no generó electricidad porque pasó una nube que tapó el sol. Esas cosas son imprevistas. Y si en ese momento alguien prendió la luz, necesita la luz. Entonces, en ese momento entra el respaldo de electricidad que pone la CFE segundo a segundo. Es decir, la electricidad se tiene que estar metiendo a la red segundo a segundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. No porque la eólica y la solar, por ejemplo, no trabaje de noche, la gente no va a tener luz en la noche, pues como tiene que haber luz las 24 horas, la CFE entra a rescatar a estas empresas. Pero esa luz cuesta. ¿Y en qué relación estamos? Ya viendo con detalles los datos, estamos en una relación 80-20. 20% del tiempo hay luz generada por las eólicas o las solares. El 80% del tiempo no está siendo atendido por ellas y lo tiene que atender la CFE con costos que no van a pagar las eólicas y las solares, sino van a costo de la CFE. Entonces la CFE gasta mucho en respaldar a la intermitencia de las eólicas y las solares. Que en determinada hora no hubo viento, no se movieron las hélices para producir la energía que produzca electricidad, pues en ese momento entra el respaldo de la CFE. Entonces, ahorita la red, al bajar la demanda, está muy endeble, está frágil. Tanto es malo que la red se le meta más carga eléctrica, más electricidad de la que cabe en la red de transmisión, como es delicado que se le baje mucho la carga, porque está adecuada, y hay que decirlo con toda claridad, desde antes que era privada, luego que fue pública la electricidad en nuestro país, ha sido un sistema de una sola empresa, una empresa llamada Comisión Federal de Electricidad, pero que es una empresa vertical. Toda su cadena productiva la tenía una sola empresa, desde la generación, la transmisión y la distribución, todo lo hacía una sola empresa. En 2013, que se hace la reforma energética de Peña Nieto, en ese momento que ellos iban a permitir el ingreso de muchas generadoras privadas, se debió haber transformado la red de transmisión para que entrara masivamente la electricidad de muchas empresas, no solo de una. Una la tenía completamente ensayada, calculada, y no había estos problemas de transmisión. Pero en el momento en que se prepara para una generación masiva de electricidad por empresas privadas, se debió haber adecuado la red de transmisión y no lo hizo Enrique Peña Nieto. Entonces, nuestra red, la red de transmisión, que es la misma que usaba una sola empresa que muchas, pues está sujeta a un montón de conflictos que se pudieran generar, cortocircuitos o apagones, y la gente no le gusta eso, no queremos eso. ¿A quién le toca garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional? A la CENER y al SENACE, a través de la CFE, es decir, le corresponde al Estado. Y por lo tanto, ¿qué determinó y el SENACE? Parar las pruebas preoperativas. ¿Eso qué significa? Pues que todavía no existen, apenas van a probar si pueden entrar a la red o no, ensayar cómo una empresa va a meter luz a la red eléctrica. No existen esas empresas todavía, no están vendiendo a nadie, quieren hacer pruebas, pero hacer pruebas
la red tiene muy baja carga ahorita, estando ya de por sí las intermitencias de las que están vendiendo todos los días electricidad, pues eso genera altos riesgos que pueden generar apagones. Para que eso no haya, instruyó parar las pruebas de las nuevas centrales eólicas y solares que tienen contratos, pero que todavía no están vendiendo, no están vigentes. Entonces, ¿yo qué digo? Se fueron al Poder Judicial, pues aunque lo dijera quien lo dijera, no se pueden hacer esas pruebas. Se tienen que esperar y se van a tener que esperar hasta que termine el riesgo, es decir, cuando aumente de nueva cuenta la demanda. Ya sabemos, vamos a entrar apenas al semáforo, el lunes entran los semáforos. Todos los estados que estén en rojo no van a poder tener todavía comercio, empresa, industria, etcétera. Una vida normal, ¿no? Paulatinamente se va a ir recuperando la demanda completa de electricidad conforme se vaya recuperando la actividad económica de nuestro país. No se ha invertido lo suficiente en esta red. Enrique Peña Nieto no preparó la red de transmisión para que pudiera recibir tanta electricidad privada, mucho menos la electricidad intermitente. Ahora, entro a un tema bien importante de decir, actualmente la red, la capacidad instalada solar y eólica aguanta para transmitir 10,000 megawatts. Pero Peña Nieto, de última hora, y ya casi cuando supieron que perdieron la elección en el año 2018, les dio por entregar contratos a las eólicas y las solares, hasta por 20,000 megawatts. Pero si nada más capacidad instalada para transmitir 10,000 megawatts y todos estos contratos se vencen, el último en 2021, estamos en 2020, o sea, en este año y en el próximo, hay que meter a todas esas plantas a generar electricidad. ¿Con qué capacidad instalada de transmisión? Pues hay que llegar a un acuerdo. Una de dos, o ellas ponen su infraestructura, que la reforma energética le da la exclusividad al Estado de la transmisión y la comercialización, pero a través de contratos, ya ven cómo son los neoliberales, pero por la puerta de atrás, los privados pueden hacer infraestructura en transmisión y en comercialización, pero que hagan su contrato, que se establezcan los términos. En fin, y ahorita las que están en puerta, en vías de entrar, que son las que quieren hacer las pruebas preoperativas, son 2,300 megawatts. Estos 2,300 megawatts se tienen que suspender, ya no da para más. Ahorita la red está completa, caben 10,000 megawatts, está en 9,620 megawatts, o sea, ya está al tope. 2,300 ya no caben. Luego, pongo un ejemplo de lo que tiene que hacer la CFE para las eólicas y las solares. Si no se aguanta con las que ya tienen ahorita, métanle otra, el doble, que es lo que pactó Peña Nieto. No es que estemos en contra de las eólicas y las solares, qué bueno que haya energía renovable. El problema es cómo los neoliberales y corruptos pactaron ese tipo de electricidad. Por ejemplo, pongo un dato concreto. En La Laguna hay una planta de energía solar que debe de producir 872 megawatts, pero en todo este año solamente estuvo por la intermitencia, solo produjo 443 megawatts. ¿Quién puso la otra mitad? De su propio tiempo, de entre 7 y 7, la CFE. Y luego toda la noche, la CFE. O sea, puso más del 80% de la electricidad.
esta electricidad, ¿quién la paga? Porque las eólicas y las solares no, la paga la CFE, va a costos de la CFE. Y luego, para resumir, en el tema de las eólicas y las solares, estamos en desacuerdo de que existan. Estamos de acuerdo en las energías renovables. Y déjenme decirlo, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador se establece con toda claridad todo el plan energético del país, entre otros, generar energía renovable en este sexenio. Y se proponen reactivar, por ejemplo, las plantas paradas hidroeléctricas, entre otras medidas que hay para generar electricidad limpia. Sin embargo, eso necesita recursos. ¿De dónde van a venir los recursos? Si la CFE por todos lados está siendo sangrada, saqueada por estos privados. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tuvo que haber hecho en todo país normal? Que no hubiera estos tipos de gobiernos que hemos tenido en México. ¿Qué hizo Alemania? ¿Qué hizo Japón? Pues con la producción de petróleo, que es energía fósil, sucia, pero generó renta petrolera. Con la renta petrolera se empezó a invertir en energías renovables. Y hoy día son número 1 en producción de energía renovable. ¿Con qué recurso lo hizo? Con su renta petrolera. El Banco Mundial nos entregó un estudio donde como de 2000 en un periodo de tiempo de los neoliberales, generó México una renta impresionante, 700,000 millones de dólares, una cosa enorme. ¿Qué se hizo con esa renta petrolera? Se fue a la corrupción, se fue a los contratos leoninos, se fue a una bola de cosas, menos a lo que a los ambientalistas recientes, que nos están criticando todos los días en los medios, que son los mismos neoliberales, no criticaron a los gobiernos anteriores por no invertir en energías renovables. Se hizo a raíz de la privatización, pero ya de última hora. Toda la renta petrolera se desperdició, no se invirtió. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias. En fin, necesitamos recursos. Pero por cierto, hablando de Alemania, de Francia, de España, de Japón, en estos momentos están parando la generación de eólicas y solares, porque han tenido, o sea, hasta donde generaron, hasta donde van, hasta ahí. Ya pararon, ya detuvieron la generación de energía solar y eólica por la intermitencia, porque esos estados también tienen que poner el respaldo, tienen que poner energía sucia para mantener las energías limpias. Pero las energías limpias son el 20% y la energía sucia el 80%. ¿Dónde está el ambientalismo en esa fórmula? Bueno, aunque sea poquito, está bien, aunque sea poquito, pero hasta ahí. Alemania, Francia, Japón ya pararon la nueva producción de energía eólica y solar por los altos costos que implica. ¿Por qué México no puede? ¿Por qué a México se le echan encima cuando el gobierno dice hasta dónde van y hasta los contratos que dieron? Pero más ya no porque no seamos ambientalistas, no porque no amemos a la naturaleza, sino por el elevado costo que lleva ese tipo de energía, que aunque sea poquita, está bien, pero hasta dónde va. Los demás países ya están parando ese tipo de electricidad. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Hay otro tipo de electricidad que no tiene tanto riesgo y es limpia, como la energía hidroeléctrica. Ahí nos podemos ir, o también a través de la de gas natural, que no tenemos en México. Hay muchísimo gas natural enterrado, pero el que hay se puede sacar a través de fracking, y esa práctica es antiambientalista. Entonces, ¿para qué
hoy dañar el medio ambiente si al rato, y al rato no. O sea, no conviene usar el fracking. Termino con el tema de autoconsumo. Está prohibida la comercialización a las privadas. Y las de autoconsumo, Iberdrola y Exxon y muchas, disfrazan a sus clientes de socios. ¿Cómo va a ser que una empresa tenga 7,000 socios? Pues ni que fueran la Lotería Nacional. Evidentemente que están disfrazando a sus clientes de socios. Pero eso primero es un fraude al erario, porque está prohibida la comercialización a los privados. Segundo, no pagan los derechos de transmisión, se lo pagan a los privados, y la única que puede recibir derecho de transmisión se llama Comisión Federal de Electricidad. Esa es otra pérdida, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, este asunto que se dio a través del acuerdo que emitió la CENER y el SENACE ha venido en una avalancha de críticas de los ambientalistas de ocasión, criticando que nosotros no queremos energías limpias. Sí las queremos, lo que no queremos son los contratos sucios al amparo del poder público. Se van a revisar todos.